Yo te pregunté por qué la palabra contra la palabra. Claro. Uno de los temas importantes antes de comprender la palabra usar la palabra contra la palabra es ver cómo se crean o cómo se producen instrumentos y herramientas para cuestionarnos la realidad que existe, la realidad constituida. Cuando digo que la palabra contra la palabra, digo, si habíamos visto que si la realidad es animada, la realidad humana, los hombres son animados, movidos hacia la concreción de un mundo, una realidad por medio del lenguaje. Y si los hombres pueden atentar contra la vida, ir contra su propia vida, ir contra su propio mundo, ir contra sus propias posibilidades, porque son animados, movidos por un lenguaje. Entonces, cuando descubrí que lo paradojal, el poder, cómo la palabra puede invertir, puede usar la vida contra la vida, puede emplear. ¿Pero animados por un lenguaje? Sí. ¿O por el que está usando ese lenguaje? No, animados por un lenguaje. Porque el lenguaje trasciende. El lenguaje solo no es nocivo. No, pero el lenguaje se posesiona como construcción y como elemento de poder, se posesiona él mismo con sus categorías y construcciones del colectivo, de la psique y la mente colectiva. El lenguaje en sí adquiere cierta dinámica al subyacer ligado a la mente colectiva, a la participación, porque los hombres son dependientes del lenguaje en todo momento y pasan a ser dependientes de las construcciones del lenguaje. Pasan a ser económicos, dependientes económicos de la realidad que se puede dar por medio del lenguaje y del sentido y los significados que el lenguaje atribuye, o que ellos mismos como dependientes, nosotros mismos como dependientes del lenguaje, asumimos del propio lenguaje. Entonces el lenguaje en sí mismo se estructura como un sustrato de poder y de realidad más allá de la realidad y el poder de la propia realidad. Puedo constituirme en un sujeto simbólico, en un sujeto con sentidos y funciones, ya no en relación con la vida directa, ya no en relación con mis huesos, con mi tierra, ¿no? Sino me constituyo en función y en dominio, de las construcciones mentales, o de las construcciones intelectuales, y a funcionar en función de eso. Yo ya, un mecánico o algo, o un ingeniero, alcanza su sentido, su significación, su representación, su sustentación en la vida, ya no porque esté vinculado al medio, con la naturaleza, sino que porque está vinculado y relacionado con una construcción mental que actúa contra el medio y se emplea, media contra el medio. Claro, pero ¿por qué te fuiste del tema? ¿Por qué el lenguaje se apodera? Las mentes se apoderan del lenguaje. No, pero el lenguaje lo convierten en nocivo, en destructivo. Si vos tenés una onda, suponete que vos tenés una onda, una frecuencia que atraviesa y actúa, que es compartida por toda la comunidad, una modulación, vos tenés una onda, ¿tá? Es como que tenés la música pero no tenés la letra, bueno, o puede ser silenciosa, puede ser una onda, no hay nada. Sí. Entonces, cuando vos escupís o vomitás palabras o sonidos o intenciones, quedan en la vibración, quedan moviéndose, empiezan a actuar, ya no son tuyas las intenciones, objetivos, quedan actuando en la psiquis de todo, quedan girando en la mente de todo, le entran por el... Es decir, somos transitados, somos animados, somos movidos a ver una realidad. A ver, pero entonces, a ver si entiendo un poco el criterio. Hay una mente, entonces, que usa el lenguaje para someter, dominar, lo que sea. Y después decís que el lenguaje como que toma vida propia para actuar sobre otras mentes. Un cierto auto, porque las intenciones y objetivos
de lo mental, de las construcciones mentales, porque el lenguaje es una construcción mental. A ver, pero... Es una de las primeras esenciales. Pero déjame un poco seguir con esta idea. Alguien, una mente, lanza por intermedio del lenguaje una idea de dominio o de explotación. Sí. ¿Está? Decís que esa idea comienza a circular, a concretarse en los hechos en función del éxito. Y no llega a muchos más, se dispara. Claro, es comunitario. Ahora, no es es como que tiene vida propia. Muy bien. Sí. Ahora, ¿por qué a algunas mentes les llega y a otras no? Porque digo, alguien puede tirar la idea de la idea de Hitler, matemos a todos los judíos. Perfecto. Alguien la tiró, la idea empezó. Sí. ¿Ah? Sí. Pero